Hola chicas, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo normalmente bordo por la mañana, o sea, grabo por la mañana y bordo por las tardes. Pues hoy bordamos y grabamos por la tarde. Va a ser un borda conmigo para acompañarnos todas un ratito mientras bordamos. Estoy con la botita de Navidad, esta de Sandy Orton, que se llama Music Room Heirloom Stocking. Me la estáis viendo en los avances y es con la que vamos a pasar un ratito juntas. Lo que estáis escuchando de fondo es el anillo de los nivelungos, no sé si se escuchará bien o no, pero bueno, lo tengo puesto de fondo porque va a tener algo que ver con lo que tengo previsto comentaros. Para empezar, quiero saber si estáis bien, que espero que sí, que todas estemos sanas y salvas, como dicen, que ahora encima del bicho del coronavirus, ahora tenemos una cosa del virus de un mono, que provoca una viruela espantosa, unas pústulas horribles. En España ya hay un montón de casos confirmados y otros cuantos en estudio. Bueno, esto, hija mía, parece el fin del mundo con todas las plagas. Mira, esto que estoy haciendo ahora mismo, no sé si se ve, son cuartos de puntada. Este diseño tiene muchísimos cuartos de puntada. Vale, pues 1, 2, 3 más. Vale. Estoy haciendo ahora mismo con un hilo combinado. Ya sabéis que esta labor tiene 52 colores y algunos de ellos van combinados. Algunos de ellos se combinan. Como es en bueno, bastantes de ellos, la verdad, como es en este caso. Vale, aquí. Y el otro día quería comentaros acerca del color, que os lo dije el otro día, ¿os acordáis? Que estuve comentando que el otro día me decía mi amiga que estaba un poquito deprimidilla y tal, y dije, pues mira, ponte a bordar y elige un color que te dé fuerza. Y es que la cromoterapia es súper importante para activar los estados de ánimo. Entonces, pues, ay, que se me cae la pinza. Es que tengo aquí esta pinza porque de vez en cuando tengo que quitar los pelitos que bordo entre los hilos, porque claro, mis gatos andan por la casa y los pelitos flotan y de vez en cuando, pues oye, te encuentras con ellos, ¿no? Pues te decía que los colores influyen muchísimo en las emociones y en los estados de ánimo. De hecho, hay una ciencia, entre comillas, porque yo no creo que sea una ciencia, pero bueno, así lo denominan, que se llama cromoterapia, que es para utilizar los colores para mejorar los estados de ánimo o para provocar ciertos estados o ciertas emociones en las personas, y se utilizan 8 colores, ¿no? Entonces, el primer color es el rojo, que es absolutamente estimulante. Es un color que, que te recomiendan si estás aburrida o si estás apática, si estás un poquito venida abajo. A ver, este va aquí. Un momento, que aquí tengo que hacer un cuarto de puntada. Aquí. Esto es lo bueno que tienen las luganas, ¿ves? Que puedes hacer los cuartos de puntada con más facilidad. Que tiene muchísimos cuartos de puntada. Y te decía, este, este color te ayuda si estás apática o desanimada, sin energía. Eso necesitas un color que te estimule, y ese es el color rojo, porque además te insufla seguridad en ti misma. Luego está el segundo color que se utiliza en cromoterapia, es el color naranja, que te ayuda a afrontar la vida con más energía. Espérate que voy a tener que coger ahora. Ahora tengo que rematar este hilo y coger otro. Un segundo, que me queda aquí un poquito.
Y coger otro no, coger los dos, las dos. ¡Ay! Mira, he pinchado donde no es. Es que, hija mía, como lo metas, que decía mi madre, no muerdas el hilo, no muerdas el hilo, es no meterlo por un agujero de la trama que no existe. No se puede uno inventar el agujero de la trama. Y ahora tengo que coger los dos hilitos juntos. Voy a rematar este. Vale. Son los colores, a ver, es la X gorda. $7,82 y $8,69. 7,82 y 8,69. Este y este. Bueno, pues os decía, el color naranja es un color que te da mucha energía y que te ayuda a enfrentar la vida. Y entonces también dicen que es la energía femenina. Espérate que voy guardando los hilitos. Que es típico de la energía femenina y aumenta el optimismo y también la creatividad. Eso el color naranja. Luego el siguiente color que se utiliza en cromoterapia, que sería el tercer color, sería el turquesa. Ese azul casi como si fuera un azul verdoso, ¿sabes? Un verde azulado. Ese es el turquesa. Y el turquesa te da mucha paz y fomenta las buenas relaciones familiares. Y te ayuda a... De hecho, se pone muchas veces en los dormitorios y en las salas de los médicos para que estés tranquilito y no te pongas nervioso a la hora de entrar, para que no te alteres. Ese es el turquesa. Luego el cuarto color sería el amarillo, que es el color del intelecto, algo que te va a mejorar los reflejos. Hija mía, no veo a través del móvil, hija, esto es un rollo. Te mejoran los reflejos y es antidepresivo el color amarillo, ¿vale? Luego, el color verde te da tranquilidad, equilibrio y armonía. Por ejemplo, si estás inquieta, mira, aquí hay un pelo. Eso te da mucha paz, te daría el irte a pasear por un bosque o por un jardín donde hay mucho verde. Mirad, cuando yo empiezo, veis que aquí hay dos hebritas, una de cada color, con lo cual no puedo empezar con el nudito. Yo lo que hago es que empiezo con la puntada un poco más atrás, me vengo a donde tengo que empezar, vuelvo a meter la aguja por el mismo agujero, lo saco por la diagonal y lo meto entre medias de los dos hilitos. Y ahora ya vuelvo a sacar la aguja por el mismo agujero. Y este trocito de aquí lo corto. Y ya está. He empezado con nudito sin tener lazo. Bueno, pues os decía, vamos por el verde. Luego el azul, que también tranquiliza. Y el violeta es un color espiritual. Ese te ayuda, te despierta la intuición y te hace estar más sensible y mucho más abierto a la empatía. Ese es el color violeta. Y luego el magenta, que sería el último, que sería el... Espérate que aquí tengo otro cuarto de punto que tengo que localizar. Que es aquí, ¿no? Bueno, vamos a hacer primero el de aquí arriba. Mira, otro pelo. Es que de verdad, hoy no sé qué ha pasado, que hay un montón de pelitos de gato por aquí. ¿Qué te estaba yo diciendo? ¿Qué te estaba yo diciendo? Que se me ha ido la pelota. El magenta, sí, que también es espiritual, pero además tiene la facultad de que te ayuda
a aclararte las ideas. El magenta es como una especie de rosa fucsia, entre un rojo naranja muy intenso. Ese es el color magenta, ¿no? Entonces, tanto se utilizan estos colores para tratar de estimular lo que necesitas, tanto en tus bordados como en la ropa, como incluso en la comida. O sea, si necesitas aclararte, o sea, por ejemplo, si necesitas aumentar tus reflejos en cuanto a las emociones, no reflejos a la hora de conducir, lo que es el reflejo emocional, si necesitas aumentarlo, pues, pues como es el color amarillo, dices, pues bueno, pues voy a comer maíz, por ejemplo, ¿no? Que no me equivoque yo, vale, aquí. Que pues sería con el color amarillo, pues eso, ayudarías a esto. Entonces el otro día mi amiga cuando me decía, no, es que me encuentro triste, me encuentro mal, no sé qué, digo, mira, cógete una labor que tenga mucho color rojo. O tranquilízate, coge una labor que tenga mucho verde o mucho azul. Ese tipo de cosas ayudan un montón, aunque parezca mentira. Eso que dice, y aunque parezca mentira, me pongo colorada. Ya no tengo más por aquí de este color. Ay, aquí sí, aquí hay uno. Aquí hay uno. Bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a dejar de momento esta hebrita por aquí colgando, como aparcada, esperando poder cogerla después. Vale, tú para acá. Ahí te dejo esperando. Ahora vamos a coger, por ejemplo, los corazones, ¿vale? Porque los tengo por aquí cerquita. Vale, los corazones. El corazón tiene el color 321. Vale. 321. Aquí. 321. Yo no sé si este borda conmigo os va a aburrir, porque sinceramente es que a mí me da mucha vergüenza los borda conmigo, ya lo he dicho un millón de veces. Me da la sensación de que me voy a quedar callada a mitad de camino, que no os voy a contar todo lo que quiero, que me voy a atascar, que me voy a quedar en blanco. Este es el rollo de los borda conmigo. Y yo, como no me gusta hablar de mi vida, pues no cuento nada, pues no sé qué contar muchas veces en los borda conmigo. Así es que vamos a hablar del punto de cruz. Y qué importante es la artesanía en el punto de cruz. A ver, mirad, cuando hemos pasado la pandemia, es verdad que ha habido una crisis económica bestial, pero bestial. En cambio, ha habido estudios que demostraban que aunque había crisis económica, el lujo no había dejado de venderse, ¿vale? Pero claro, el lujo no en plan viajes, no en plan oro, no en plan marcas, sino que la gente ha buscado otro tipo de lujo, lo que es el lujo de las emociones, de las sensaciones y de las experiencias. Esto es otro puntito de cuarto de cruz, este de aquí. Entonces, el punto de cruz forma parte de ese lujo de la artesanía. La gente ha vuelto a querer productos artesanos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque es algo único, es exclusivo, es algo que fomenta la economía, normalmente la rural. Fíjate, siempre se ha dicho que la artesanía era cosa de hippies o cosa del campo, del mundo rural. Y claro, ya últimamente se ha visto que no, que esto, la artesanía, que son todas estas cosas hechas con las manos, no. A ver, el punto de cruz es una de ellas. La gente trabaja el cuero, la madera, la arcilla, hacen cosas maravillosas. Mira, estuve viendo un reportaje en la tele donde había unas costureras de Lagartera que se habían como asociado en una joint venture con un
diseñador, pintor súper famoso, que no me acuerdo de quién era. Sé que era un hombre calvo, pero no me acuerdo bien de quién era, no me acuerdo de su nombre. Si me acuerdo a lo largo de la grabación os lo digo. Y él había propuesto a estas lagarteras de este pueblo hacer algo juntos, que era él diseñaba y ellas hacían los bordados, porque él lo que quería era editar una colección de ropa de casa, manteles, colchas, sábanas, toallas, bordadas a mano, pero con los diseños que él dibujaba. Y claro, las costureras, las bordadoras, se partían de risa, claro, porque decían, vamos a ver, tú chaval te has creído que las agujas son pinceles y los hilos son acuarelas, pues esto no se puede hacer como tú quieres y tal. Pues bueno, pues entre ellos estuvieron haciendo, se llevaban fenomenal, tenían, por lo menos por la tele, tenían una relación estupenda. Aquí ya tengo que rematar porque ya no puedo seguir. Y te digo, se hacen muchas cosas. Entonces, bueno, el punto de cruz antes era algo que hacían las señoras mayores nada más y se hacía en los pueblos y eso. Y ahora, gracias a Dios, es un hobby que hay que mantener y que hay que cultivar y que hay que ayudar a su difusión para que no se pierda, porque es que si no se va a acabar olvidando y las generaciones futuras no van a saber qué era esto, ¿no? Entonces, las personas han vuelto a valorar la artesanía porque saben, espérate que tengo que buscar ahora el color, este, un momentito que lo busco, que es el 647, un momentín que lo encuentro, 647. Pues te decía que la gente ha vuelto a valorar la artesanía pues, por varios motivos, ¿no? Primero, espero que lo estéis viendo, ¿no? ¿Veis? Espero que sí. Primero porque son cosas hechas con las manos, que están hechas con amor, que llevan muchísimas horas de trabajo y la gente ha empezado a valorarlo, ¿vale? Sobre todo porque son... o sea, no sé, todo el mundo sabe qué es lo que hay detrás de cada proyecto y lo respetan y lo valoran. Además es que es algo que puedes tocar, ¿no? O sea, las cruces, no sé vosotros, a mí me encanta tocarlas, pero no tocarlas, manosearlas, no, son como caricias sobre la tela. Y me gusta notar el relieve de las crucecitas sobre la tela, me gusta la magia de que vayan apareciendo y esto también la gente lo va valorando, ¿no? Entonces, por eso te digo que es fundamental ayudar a la visibilidad de nuestro hobby, porque si no va a desaparecer, como os digo. Entonces, bueno, también hay que apostar por las nuevas bordadoras, hay que... A ver cómo hago, un momentito, porque me pongo a charlar y tengo que saber por dónde tengo que empezar. Aquí, sobre esta segunda cruz. Que no me pase como ayer, que tuve que descoserlo casi todo. Ah, mira, no, si por aquí también tengo crucecitas. Al lado de estas dos. Vale. Pues te digo que hay que apoyar a las nuevas bordadoras, animarlas a que abran canales. Cuantos más canales haya, más difusión habrá de este hobby tan bonito. Y además hay que experimentar con nuevos materiales, con nuevos diseñadores. A mí me encanta probar los diseñadores nuevos, ¿eh? Para eso ya sabéis que yo colaboro con MyBobbin y con ellos muchas veces... Ay, por cierto, hoy me acaba de mandar un email Olga diciéndome que va retrasadísimo el paquete de este mes, pues porque de repente han cambiado las condiciones de envíos al extranjero desde su país y que bueno, que es un caos horroroso. Dice que tienen que esperar a que le devuelvan los paquetes y volverlos a mandar otra vez, con lo cual si alguna estáis esperando un paquete de MyBobbin, que sepáis que esa es la razón, ¿eh? Ya aprovecho este vídeo para comentároslo. Bueno, pues a lo que iba, que ya no sé lo que estaba diciendo.
Ah, que ya no sé lo que estaba diciendo. Ah, sí, eso, que hay que apoyar a las nuevas bordadoras para que hagan nuevos canales, que no tengan miedo, que experimenten con nuevos diseñadores y nuevos materiales, porque de hecho, ay, mi garganta, siempre estoy igual, por Dios. Menos mal que siempre tengo una botellita de agua cerca. Pues eso, que yo con MyBobbin me gusta porque ellos apuestan por un montón de diseñadores noveles y les hacen un hueco en su página para empezar a promocionarlos y a que la gente les vaya conociendo y tal. Y eso a mí me encanta. Y siempre que hay un diseñador nuevo, me gusta comprarme un gráfico de ellos y ver qué tal se bordan sus bordados, ¿no? Qué tal se hacen, que a mí me gusta. 1, 2, 3, 4. Pero si esto está mal, esto no va aquí, me deja un hueco. ¡Ay, que me he olvidado que aquí hay un hueco! Anda que. Un momento, que tengo que descoser esto. Esto va mal. Es una puntada más para allá. ¿Ves? Esto me pasó ayer también, que tuve que descoser, yo qué sé, 100 puntadas o más. Es que no se puede estar a todo. Hay que ir más despacio. Esto no va aquí, sino que va en la de al lado. Aquí. Aquí. Hijas, que ya te digo que es que este gráfico es un poquito farragoso. Pero bueno, lo vamos haciendo. ¿Se oye? ¿Se me oye? Ay, ojalá sí, por Dios, porque estoy aquí charla que te charla y a ver si me voy a quedar sin que se escuche. Eso que estáis escuchando, chicas, ya os comenté al principio, es el anillo del Nibelungo de Wagner. Y lo he puesto de fondo a propósito porque Wagner fue una de las personas más importantes y más dañinas al mismo tiempo en la vida de Friedrich Nietzsche, que es de quien quiero hablaros hoy, para que veáis cómo hasta las personas más inteligentes, si se dejan manipular por una mente maliciosa e interesada, puede hacerle polvo toda su vida. Y eso fue lo que hizo Wagner con Nietzsche. Por eso me gustaría hablaros un poquito de él. A lo mejor os parece un rollo. A mí me parece algo muy interesante. Me parece una figura, la de este filósofo alemán, súper, súper interesante. Porque mira, aquí voy a hacer un truqui del almendruqui. Que yo cuando tengo que seguir con el mismo color, lo que hago es que hago un mini nudito en el hilo. Lo dejo aquí. Corto por aquí. Y ahora cojo una hebra nueva. Empieza con nudito, porque la anterior habéis visto que la he empezado sin nudito. Ahora la corto, lo que me sobraban los pelillos que quedaron por ahí danzando. Ahora los corto y seguimos hablando. Bueno, pues os decía, Nietzsche supongo que lo conoceréis todas, es un filósofo alemán de mediados del siglo XIX y el hombre nació en una Alemania que todavía no era lo que es hoy, claro. La Alemania en la que nació Nietzsche era lo que todavía... Él nació en Sajonia, ¿vale? En un pueblo del condado de Sajonia. No me acuerdo cómo se llamaba el pueblo donde nació. Pero vamos, era un pueblo donde la Alemania de ese momento todavía era como el antiguo imperio sacro-romano-germánico que montó Carlomagno en la Edad Media. Entonces todavía más o menos era así. La única diferencia que había a esas alturas, cuando Nietzsche nació, fue que se habían convertido a la religión protestante, habían dejado de ser católicos para convertirse en protestantes. Esa era la única diferencia
que había en ese momento en la Alemania de mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces Nietzsche nació en una familia de pastores protestantes muy austeros, bastante pobres, la verdad, porque las personas que se dedicaban a la religión antiguamente no tenían un salario ni nada por el estilo, ni estaban muy bien organizados, simplemente cada pastor, que así es como se llaman en las iglesias protestantes, cada pastor tenía sus feligreses que le daban como una especie de propina cuando iban a los sermones, a escuchar los sermones de los domingos y tal, ¿no? Entonces, Nietzsche, su padre era así, era un hombre, un pastor de almas, no un pastor de ovejas. Y entonces, pues eso, vivía en una ciudad pobre, en una casa pobre, tenía una hermana nada más, Elizabeth, que también después fue causante de muchos problemas con Nietzsche, porque después hemos pensado que Nietzsche era una especie de monstruo, del lago Ness, el hombre, y la verdad es que mucha culpa de esa idea la tuvo, de la idea que se trascendió de él, la tuvo su hermana, Elizabeth, por lo que hizo con él. Después os lo contaré, si es que aguantáis hasta el final. Porque yo entiendo que a lo mejor esto no le gusta a todo el mundo. Pues resulta que cuando Nietzsche tenía 4 añitos, nada más, se murió su padre. Le dio lo que sería un ictus, supongo, fue un derrame cerebral que lo dejó fulminado en el acto y se murió el hombre. Y entonces, claro, la situación económica en la que quedó la familia, pues imagínate, si el único ingreso era del padre y se muere, pues no había ingreso que valiese. Entonces él, con 4 añitos, lo llevaron a vivir a la casa de la abuela, ¿no? De la madre de su padre. Y allí pues era el único varón rodeado de un montón de mujeres, porque allí estaba su madre, su hermana, su abuela paterna y 3 tías solteras, que eran todas muy devotas y muy religiosas y muy austeras y tal. Y él era el único niño. Y entonces lo mandaron, gracias a que había buenos feligreses todavía de su padre y tal, que le tenían aprecio, le consiguieron una beca y le mandaron al niño a estudiar a un internado, creo que fue en Basilea, creo. Desde luego en Basilea fue donde después fue profesor en la universidad. A ver que elija otro color, A ver, ahora vamos a hacer este de aquí, esta especie de L tumbada. La L tumbada esta es el 648, 648. Pues este es el número, 648, ¿ves? Aquí. Bueno, pues lo mandaron, ya te digo, a estudiar en un internado con una beca, y allí ya, fíjate, ya se recogía en la ficha médica del internado, ya recogieron que el niño tenía tendencia a tener jaquecas, migrañas y dolores de ojos. Y os cuento esto ahora porque veréis que más adelante, cuando os cuente el resto, pues va a tener mucha importancia. Pues resulta que el niño, como te digo, estudió allí y ya se dieron cuenta que era súper inteligente, tenía unas notas brillantes, ya se vieron que el niño apuntaba maneras, ¿no? Ya desde jovencito. Luego se fue a estudiar a la universidad, también con beca, y estudió filología clásica, primero en Bonn y después en Leipzig. A ver, esto va aquí en este hueco que hemos dejado. Aquí es la primera puntada. Vale. Y él allí estudió, como os digo, filología clásica. Y ahí tuvo un profesor que era Ritschl, no sé cómo se pronuncia bien, Ritschl o como se llame, alemán también, Friedrich Ritschl. Y él fue el que se dio cuenta enseguida de la inteligencia del muchacho, 1, 2, 3, 4, y
le tomó bajo su protección, digamos, de alguna manera, y primero fue becario de él y después lo convirtió en su ayudante. Y como el chaval era tan bueno, era tan despierto, era tan inteligente, era tan creativo y luego además muy serio, muy formal, muy calladito, muy buena persona, le recomendó para la cátedra de lengua y literatura griega en la Universidad de Basilea. Y claro, sin tener todavía ni siquiera hecha la... ¡Ay, espera! ¡Ay! Esto es esto, esto es esto... Ah, vale, está bien, qué susto. Yo creo que me había equivocado. Hija, es que te digo que esto, como no es una tela impresa, es mucho más complicado estar bordando y hablando. Bueno, pues os decía, como él fue con una fama que ya le precedía, lo que hicieron fue pedirle, nada más llegar, que cogió la cátedra con 24 años y sin haber hecho todavía la tesis doctoral, porque la estaba haciendo con Richel. Como le precedía su fama, le pidieron que hiciera el discurso de inauguración de ese curso en la Universidad de Basilea, que eso, vamos, es que es un honor impresionante. Y entonces... Ay, espera. Aquí ocurrieron dos cosas que marcaron para siempre su vida y su pensamiento. Vale. Como os he comentado al principio, Alemania en aquel momento, cuando él nació, todavía era un pueblo que estaba como muy atrasado, estaba pues eso, en la época de la Edad Media prácticamente. Y entonces ocurrió que Bismarck fue Espera un segundo que me estoy liando, esto va aquí y ese otro cuarto de punto va desde aquí hacia arriba, vale, aquí. Pues que fíjate, maja, mira esos puntitos, no sé si conseguís verlo. Es que tiene telita esto, ¿eh? Este. Y ahora al lado de estos tres dejo dos y aquí hago uno. Y un puntito cuarto aquí. Bueno, pues Bismarck, supongo que lo recordaréis por vuestras clases de historia, fue el precursor de la reunificación alemana. Y entonces os comento esto porque el pensamiento de Bismarck fue una de las causas que estuvo fomentando también Nietzsche desde el principio, porque leyó el libro de Schopenhauer que se llamaba, ¿cómo era el nombre? La voluntad y el... Espera, ¿cómo era? Era El mundo como voluntad y representación. Así se llamaba ese libro de Schopenhauer. Y él, leer ese libro, le causó muchísima impresión. Fue como su libro de cabecera durante muchísimo tiempo. Y por otro lado, de verdad me estoy perdiendo, porras. A ver, aquí, vale, y ahora aquí. Ese y después conocer a Wagner, que es lo que estamos escuchando de fondo. Wagner sabía ya de... Bueno, Wagner ya era un músico internacionalmente famoso cuando conoció a Nietzsche. Lo que pasa es que él necesitaba para su causa jóvenes despiertos, súper entregados y fáciles de manipular, como ha ocurrido toda la vida, pues con los grandes líderes malos, entre comillas, como pudiera ser Hitler o como pudiera ser Stalin. Siempre cogía a mentes jóvenes fácilmente manipulables para conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces, como Wagner supo que Nietzsche además era un buenísimo pianista que interpretaba las obras de Wagner con improvisación, que ni siquiera necesitaba leer las partituras, sino que directamente las sabía de memoria, tenía muy buen oído y podía estar
interpretando la música aunque no tuviera la partitura delante. Entonces, bueno, esto a Wagner le hizo mucha gracia y además, sabiendo que era tan inteligente, se lo cogió y le empezó a invitar a su casa. Claro, Wagner era un artista, como os digo, internacionalmente famoso y conocido ya, con lo cual era muy rico. Y claro, empezó a invitar a Wagner los fines de semana a su casa y Wagner se quedó absolutamente anonadado, impresionado y boquiabierto con la riqueza de los palacios y de las grandes mansiones en las que Wagner se movía. Fíjate, compara esos palacios de un hipermillonario con la casa pequeñita de un pueblo donde él se crió con la familia de su padre, que era, ya te digo, un pastor con poquísimo dinero. A ver, cuadradito blanco, un momentito, que tengo que buscar el color. Cuadradito blanco. Ah, vale, pues es el blanco. El blanco. Ok, que lo tengo aquí. White. ¿Veis? Este es el color. Bueno, pues Wagner, ya te digo, lo empezó a llevar allí y tal. Entonces, justo en ese momento, como siempre, la gente que tiene éxito pues provoca envidia a su alrededor y no se puede evitar. Otros compañeros, digamos, entre comillas, de la universidad, empezaron a reprochar por qué Nietzsche podía tener una cátedra de lengua y literatura griegas cuando ni siquiera tenía terminada su tesis doctoral. Y claro, le dijo su benefactor, su protector, Ritschl, le dijo: vamos a ver, pues ahora lo que tienes que hacer para callar las bocas y para demostrar que te has ganado más que de sobra tu cátedra, creo que lo que debes hacer es escribir el libro y presentar tu tesis doctoral. Y entonces Nietzsche eligió el tema, como tema para su libro, el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Ya sabéis que todas las tesis doctorales tienen que llevar una investigación detrás y tal. Entonces él se empezó a empeñar muchísimo en la elaboración de su tesis, guiada por Ritschl y tal. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando Wagner supo que él estaba haciendo su tesis doctoral, quiso manipularlo para llevarlo a su terreno. ¿Cómo? Pues haciendo que hubiera en su tesis, en ese libro que estaba escribiendo, suficientes referencias a la música de Wagner y a su idealización de la reunificación de Alemania y la política que llevaba detrás en lo que había hecho Bismarck, que le desvió muchísimo del tema. ¿Qué pasó? Que al publicarla hubo un gran escándalo. Espérate, porque ahora tengo aquí la media esta que me vuelve loca. Aquí. Cuando se publicó el libro, hubo el silencio más estruendoso que te puedas imaginar. Porque no hubo ni críticas, ni comentarios, ni se escribieron artículos, nadie hablaba de ello, o sea, el silencio más absoluto. Y claro, el pobre Nietzsche decía: jolín, parece que hubiera cometido un crimen, ¿no? Nadie decía. Pero fue un escándalo tan grande que encima uno de sus enemigos intelectuales, que no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, no me acuerdo cómo se llamaba, uno de estos críticos intelectuales que era como periodista, no periodista, porque realmente se hacía desde la universidad, debía ser un catedrático o algo así, pues lo que hizo fue un panfleto burlándose de lo que había hecho Nietzsche con su libro. Porque encima ni siquiera una referencia bibliográfica, ni siquiera hablaba del tema de los griegos, que era su cátedra, que lo hizo, vamos, lo hizo a imagen y semejanza del otro, del Wagner. Un momento, esto está mal. A ver, esto va aquí.
¿Ves? ¿Ves? Ah, no, está bien. Este va aquí. Claro, es que esta media cruz la he hecho mal. Esta media cruz tenía que estar aquí abajo. Ese cuarto de cruz, con lo cual todo esto tengo que descoserlo. Bueno, pues como él hizo la tesis prácticamente manejada y guiada por Wagner, esa ridiculización que hizo ese hombre hablando de él, ¡jolín! ¿Cuál es la última cruz que he hecho? ¿Os habéis fijado? Esta, ¿no? No, tampoco. Esta. Tampoco. Buah, mira, voy a cortar por lo sano y se acabó. Corto aquí y ahora descoso. Pues te decía que ese hombre hizo un panfleto burlándose de él y ya causó tal escándalo que al final lo que ocurrió fue que en ese semestre solamente se le matricularon 2 alumnos y al semestre siguiente ninguno. Con lo cual a los decanos de la universidad no les quedó más remedio que no despedirlo, lo jubilaron, ¿no? Lo jubilaron con 35 años, con una pensión muy modestita y tal. Y claro, eso por dejarse manejar por el bobo del... Vamos, el otro no, de bobo el otro nada, el otro era un listo, el Wagner. Aún así, después de despedirle de la universidad, él siguió siendo amigo de Wagner durante una temporada. Sobre todo estaba emocionado con las relaciones y con las conversaciones que se tenían en aquella casa, porque Wagner estaba casado con Cosima, que era la hija de Franz Liszt, que era otro gran músico de la época, y ya te digo, tan amigo de Wagner que es que era su suegro. Ahora espera un momentito, que no me quiero equivocar. Este y este. Vale, si estoy aquí y he hecho esta que tenía que estar para abajo, esta puntada, este cuarto de cruz tiene que estar aquí. Que eso lo tengo que corregir. Y entonces, sobre esta es donde hago la primera. Ahora sí, vale. Pues él, te digo, durante una temporada estuvo muy cerca de Wagner, hasta que cuando él perdió sus influencias en la universidad, a Wagner ya no le interesaba, porque él lo que quería era que a través de la publicidad que le estaba haciendo en sus escritos Nietzsche, le estaba ayudando a sacar dinero para sus propósitos, que es montar las grandes y monumentales óperas que él montaba y además ayudar a la reunificación de Alemania, a darle un sentido mucho más espiritual y mucho más casi nazi. Al fin y al cabo fue el Segundo Reich. Y este hombre, ya te digo, manipulado por él mientras le interesaba. Luego cuando no le interesaba, pues le dio un poco de patadita. Que sí, que siguió estando a su lado, pero no tanto. Llegó un momento que cuando... Bueno, eso va más adelante realmente. Cuando Nietzsche fue a ver la última ópera, que era Tristán e Isolda, que fue a verlo al teatro donde él lo estrenó, pues vio que no pudo quedarse a ver toda la ópera completa porque enseguida se dio cuenta de cómo quería llevar, a través de la música y de la ópera, quería llevar a la gente a su terreno, ¿no? Él quería ser mucho más, o sea, como decía, califa en lugar del califa. Los que tenéis mi edad sabéis a qué te veo me refiero, y la ambición desmedida que tenía Wagner. Entonces, en ese momento empezó la época del vagabundeo de Nietzsche. Como tenía poco dinero, porque la pensión que le habían dejado en la universidad era poquísima, pues se empezó a recorrer Europa en pensiones pequeñitas y en hostales pequeñitos, pero buscando siempre, pues oye, un sitio donde escribir, donde estuviera a gusto y tal. Pasaba prácticamente inadvertido en los sitios donde estaba, muy calladito. Estaba en la Costa Azul de Francia durante el verano
y luego se iba a los Alpes suizos en invierno, pero siempre, como te digo, en sitios pequeñitos y tal. En ese momento, más o menos, fue cuando la hermana que os hablé al principio y su marido, que tenían negocios y tal, tuvieron un fracaso económico terrible, se arruinaron y el marido de su hermana se suicidó. Entonces la hermana se tuvo que ir a vivir con la madre. Y Nietzsche, que las que habéis leído a Nietzsche alguna vez veréis que tiene una forma de escribir muy peculiar. No escribe como los novelistas, ni como los poetas, ni como los ensayistas. Él tiene una forma de escribir muy extraña, que es a base de aforismos y frases cortas, con lo cual te quedas tú como diciendo, ¿perdona? O sea, esto el otro día lo hablaba con Anita cuando veníamos en el coche. Dice, claro, es que Nietzsche es un personaje muy difícil de entender precisamente por su forma de escribir, ¿no? Porque es muy difícil leer a Nietzsche, pero porque eso es lo que le ocurría. Como tenía grandes dolores de cabeza y grandes migrañas y muchísimos dolores de ojos, él pasaba muchísimo tiempo medio drogado con la cantidad de pastillas que tenía que tomar. Y además hizo lo peor que podía hacer, porque para tratarse... Espérate que estoy metiendo la pierna. Ah, no. Para tratarse esos dolores crónicos que tenía de cabeza y de ojos y de migrañas tremendas, lo que hizo fue empezar a automedicarse. Y eso, encima de no arreglarle sus dolores de cabeza, le fueron provocando grandes daños en su organismo. Ya sabéis que hay ciertos medicamentos, por ejemplo, los ibuprofenos, van en contra de tu buena circulación de la sangre. Entonces, si tú te estás tomando muchos ibuprofenos, ¿qué ocurre? Que encima de fastidiarte el estómago, te estás estrechando las arterias. Con lo cual, pues oye, puedes tener un problema serio de circulación, de corazón o de donde sea, normalmente en el corazón. Y en ese caso, lo que hizo su automedicación es provocarle pues grandes diarreas. Aparte de que él, durante la guerra, que también tuvo que estar en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, él estuvo haciendo como de enfermero y ahí cogió unas fiebres muy altas y tuvo disentería, que se llama, que era una especie de cólera suave, ¿no? La disentería es, pues eso, cólicos y diarreas tremendos que no te dejaban el estómago tranquilo. Y él, pues con todo eso, más sus dolores y no sé qué, creo que empezó a tomar opiáceos y cosas así. Entonces sus frases cortas en sus libros vienen precisamente de esto, porque eran tales los dolores que él no podía pasarse todo el día escribiendo, sino que iba anotando frases sueltas que luego iba colocando en sus libros. Era difícil de entender, pero es que encima, cuando la hermana, bueno, eso va más adelante, es que la hermana fue muy influyente en su vida también. Y entonces una de las veces que él estaba con esos ataques terribles de migraña y tal, vio por la calle, que es una cosa muy famosa que está en todos los libros, ¿no? Eso sí que supongo que sabréis a qué me refiero. Cuando se dice que vio Nietzsche como un cochero le daba con el látigo muy fuerte al caballo para que anduviese y tal, y él se abrazó al caballo llorando y pidiéndole perdón por la dureza del ser humano, y eso, en ese momento además cayó redondo el pobre, cayó redondo en el suelo con un ictus, sería supongo, un ataque, un cerebrovascular, una hemorragia cerebral que no le mató como a su padre, sino que le dejó, pues eso, gaga y sentado en una silla de ruedas y teniendo que estar atendido para poder seguir sobreviviendo. De hecho, se volvió a la casa de su madre, que era quien le cuidaba, y como os digo, allí estaba la hermana porque se había quedado viuda. Y entonces la hermana
sabiendo ya de la fama de Nietzsche y de sus libros, que de hecho el pobrecillo durante toda esta temporada de vagabundeo tuvo que estar pidiendo prestado a los amigos para poder publicar sus libros, tuvo que hacer grandes esfuerzos para sobrevivir, muchas veces vivía de la caridad de sus amigos o incluso hasta de desconocidos a los que tenía hasta que tenía que pedirles prestado dinero para poder publicar sus libros. Pues la hermana, viendo la situación del hermano y viendo lo listo que era y todas las posibilidades que tenía y la fama que tenía. Espera, estoy mirando el gráfico porque tengo que elegir color. Voy a coger este, el de la florecita. La florecita, que es este, que es el 646. Pues la hermana lo que hizo fue que, viendo cómo estaba la situación, quiso quedarse con los derechos de autor de los libros de su hermano. Pero como la madre estaba viva, y ya sabéis que en las herencias pasa las propiedades, ya sean físicas, materiales o intelectuales, pasan del marido a la mujer, del padre a los hijos, si no hay hijos a la esposa, si no hay esposa a los padres y si no a los hermanos. Entonces, claro, Elizabeth estaba un poco lejos en la cola. Y entonces lo que hizo fue intentar incapacitar a su madre. Fíjate qué mala la tía. Lo que hizo fue denunciar de alguna manera a su madre, argumentando que no estaba preparada para atender a su hermano porque tenía un ictus y estaba como gaga, ¿no? Con la mirada perdida, sentado en un sillón, el pobre, haciéndoselo todo encima y ya me he vuelto a equivocar. 1, 2, 3... Ah, no, va bien. Jolín, de verdad, estoy un poco tonta. Tonta no, es que estoy distraída. Entonces ella lo quiso hacer, pero el médico de familia donde llevó los papeles para incapacitar a la madre no lo quiso firmar y dijo que ni hablar del peluquín. Entonces lo que hizo fue ofrecerle a la madre 5.000 marcos o 30.000 marcos, me parece que fue, por que le cediese a ella la herencia de los derechos de autor. Y la madre, la pobre mujer, que no sabía mucho, pues aceptó, cuando no sabía que esa cantidad que le dio su hija era, vamos, esto aquí, un momento, este es este, y ahora aquí, vale. Esa cantidad de dinero que le dio su hija es lo que generaba en derechos de autor los libros de Nietzsche durante un año nada más. Y encima la tía, fíjate tú qué mala fue, que cobraba a la gente por dejarle ver a su hermano durante un ratito, postrado en el sillón, con la mirada perdida, y la gente casi que haciéndose fotos, ¿no? O sea, no había móviles entonces, pero vamos, que era el poder estar al ladito de un filósofo famoso, pues fíjate. Y ella, que se quedó llevó a la casa de la madre todos los archivos que encontró de los escritos del hermano, de esas frases cortas escritas en una libreta, todo ahí colocadito a su manera, y lo que hizo ella fue prologar los libros y además intercambiar el orden de las frases de aforismos que este hombre hacía, e incluso se permitió el lujo de intercalar cosas que ella quería poner para llevar a la gente hacia la cultura nazi del nacionalsocialismo que estaba empezando entonces en Alemania. Por eso mucha gente pensó que Nietzsche era un nazi y no lo era. Eso fue la influencia de su hermana y la manipulación que ella tuvo con sus escritos, ¿no? Por ahí fueron los tiros. ¿Yo por qué tengo este aquí? Ah, sí, vale, porque era de aquí que hasta aquí abajo ya estaba hecho y tengo que venirme aquí que ya está hecho. ¿Y dónde hay más crucecitas de estas? Ah, aquí abajo, vale, que eso fue lo que dijimos. Bueno,
Ya no sé qué más contaros. Bueno, lo que quiero deciros con todo esto es que fíjate, un hombre tan maravillosamente inteligente como era Nietzsche, polifacético, humanista, porque el hombre lo mismo pintaba, que escribía, que tocaba el piano, que era un súper dotado, como habiendo podido tener una vida hiperbrillante como profesor de la Universidad de Basilea con solo 24 años, tener una cátedra, como siendo reconocido en todo el mundo, como teniendo unos libros que fueron el no va más en la época y aún hoy se siguen vendiendo. Cómo podía haber sido una grandísima figura, mucho más de lo que fue, y sobre todo no haber sido tan desgraciado, todo por permitir que una mente malvada le estuviera manipulando por detrás. Hay que tener mucho cuidado, chicas, hay que tener mucho cuidado con los manipuladores y la gente chunga, la gente mala, porque se aprovechan de otras personas que también son inteligentes para poderse mover, pero que consiguen destrozar su vida, sus relaciones y su futuro. Que Dios me libre, decía mi madre, que Dios me libre del toro bravo, no, que Dios me libre del toro manso, que del bravo ya me libro yo si puedo. Entonces hay gente que te viene como con piel de cordero y tiene el lobo debajo. Hay que tener mucho cuidado y no dejarse manipular. Mirad Wagner, con esa música tan fantástica. No sé si lo podéis oír. Pero vamos, con esta maravilla de música y luego con esa mente tan retorcida. Bueno, pues no sé cuánto tiempo llevaré porque no soy capaz de verlo. Pero vamos, que así nos hemos acompañado un ratito. Espero no haberos aburrido demasiado y nos vemos pronto en otro vídeo. Un besito, chicas. ¡Mua! ¡Almu besos!